estamos predicando en esa mañana del Señor Jesucristo, Él quien dio su vida por nosotros, Él quien pagó nuestra deuda del pecado. En esta mañana quiero que estemos enfocando en eso mientras que estamos viendo la palabra de Dios. La semana pasada nosotros conocimos a Jacob, el hijo de Isaac en el Antiguo Testamento. Su abuelo fue Abraham. Y por eso aprendimos un poco de cómo Isaac estuvo en eso. Y aquí en versículo número 20 encontramos como Jacob bendijo, como Isaac bendijo a Jacob, a Esaú. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 20, y por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Con eso bendiciéndoles a ellos con respeto de lo que Dios iba a hacer más adelante en la vida de él. Y ahora, hermanos, entre el versículo 20 y el versículo 21, más que 100 años han pasado. Y ahora Jacob es un hombre grande de edad, un anciano. Y luego cuando vemos en ese tiempo, él ahora está al punto de morir. Él tiene 147 años de edad, entrando aquí en versículo 21. Y así como pensamos de él y cómo estoy llegando en este momento, quiero poner enfoque a una frase que es de mucha importancia también para nosotros en ese día. Viendo otra vez más aquí en versículo 21, dice: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, ¿qué dice aquí? Apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay algo importante en esa frase que también quiero traer a nosotros en este momento. La vida en que vivimos es una vida temporal. Es una vida con una fecha de que va a acabar. Cuando hablamos de nuestra vida, no tenemos una vida eterna físicamente en este momento. Vemos ahora a Isaac y vemos ahora a Jacob en este momento, y como Dios está poniendo énfasis en ese bordón en donde él tuvo. La vara o el bordón era algo muy común en esa época. Y como la vemos esta mañana, esa vara o ese bordón era para protección. Y lo hemos visto en la Biblia cuando algunos usaron para protegerse de lobos o tal vez coyote, tal vez otro animal, una culebra. Aquí está el bordón para un tipo de defensa para la persona. Pues esa vara también era para dirección, y le puede levantar para señalar a dónde vamos con esta vara en esta mañana. También puede ser para equilibrio. Cuando está caminando y un lugar poco inseguro, pues la vara puede ayudar, y más bien para una persona mayor de edad es algo que le puede ayudar también en caminar. Pero en este texto fue utilizado para apoyarse. Y vemos a él que está apoyando sobre su bordón. Y cuando vemos en eso, es algo sencillo, pero también es algo significante, porque el mismo Espíritu Santo lo incluyó en la palabra de Dios. No hay frases que son extras, sino todo es la palabra de Dios. Porque dice, apoyado sobre el extremo de su bordón. Pues quizás estaba cansado, pero yo lo dudo. O tal vez es porque era un anciano y necesitaba su bordón, y tal vez hay razón, pero en realidad la palabra de Dios nos describe el porqué. Otra vez, versículo número 21. La palabra antes de apoyado es adoró. Él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Fue un lugar de adoración.
fue un altar, fue un momento haciendo conclusión de toda su vida. Pues vemos como él es su apoyado de su bordón. Esta vara era una vara de un peregrino. Cuando pensamos en eso y pensamos en una cita que lo puse también en sus notas, dice Jacob era un peregrino. Pues incluso cuando estaba muriendo se apoyaba en su bastón de peregrino, lo que dijo Warren Wiersbe. Pues cuando pensamos ahora de una vara de un peregrino, quiero ahora que nosotros cantemos una estrofa de un himno, algo que normalmente no hacemos aquí en la iglesia, pero esta mañana hermano Isaí me va a ayudar para cantar y dirigirnos en un himno en ese momento. Así sentados vamos a cantar este bello canto. El mundo no es mi hogar, soy peregrino así. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Y así vemos un poco del propósito de esta vara. Cuando hablamos de la vara y lo que es el mundo ahora, vemos que la Biblia dice, amados, en 1 Pedro capítulo 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiero que estemos pensando un poco de esa palabra peregrino, de la palabra que significa que estamos en camino a otra parte. La verdad es que cada persona presente aquí es un peregrino. Cada uno está en camino a otra vida después de esta vida. Y cuando pensamos en aquí, hasta los de este mundo están tratando de vivir aquí este mundo y llevando cosas con ellos. Aquí yo tengo atrás de mí una foto y empecé a ver en internet cuánta gente está sepultada cada año en su auto. Y la mayoría son los ricos, y luego en vez de usar ese auto, ponerlo en otro lado, decidieron usarlo como su ataúd. Y luego más bien pensando que pueden llevar su auto con ellos. La verdad es que ese auto aún está en ese pozo. Ese auto todavía está contaminado con lo que resta de ese cuerpo. Pero vemos que no se puede llevar ese su carro con ustedes. Hay otros que hasta que quieren llevar dinero. Y para mí también es algo peligroso para alguien estar sepultado, pero hay gran número cada año también que tienen sus joyas, tienen su dinero. Y no más que los que están mirando de afuera pensando, pues yo voy a llegar un día en una noche cuando nadie está y yo voy a sacar lo que él no puede llevar con él. Pero qué tontería, ¿verdad? Que piensan que pueden llevar algo con ellos. Y hasta que algunos ponen hasta tipo de casa, algo bien elegante en donde van a poner ese cuerpo. Muchos llegando y pensando que aún está esa persona, unos pensando que hay algo más de la vida en ese momento, pero la verdad es que no hay manera para escapar la muerte de este mundo. Y cuando uno se va solo. Hay unos que han sido sepultados y reyes con sus siervos vivos. Unos que han llevado hasta una persona viva para enterrarlos juntos con ellos. Pero nadie se llevará nada consigo después de la muerte. Está viviendo aquí. Una cita que puse: cuando muramos, llevaremos con nosotros menos de lo que teníamos cuando nacimos. Nacimos con un cuerpo
que dejaremos atrás cuando muramos. Hasta que menos estamos llevando. Una cita que tengo también en sus notas, si las quieren ver conmigo, dice aquí un fugitivo es alguien quien huye de casa. Un vagabundo es alguien que no tiene hogar o no tiene casa. Un extranjero es aquel que está lejos de casa. Pero un peregrino es aquel que está en camino a casa. Voy a repetir, todos somos peregrinos. Mi pregunta en esta mañana y que vamos a estar descubriendo es que ¿en cuál camino anda o cuál es su destino? La Biblia dice en Mateo 7, no más escuche, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia habla de dos caminos, no de varios caminos. Un camino que lleva al cielo y el otro camino que le lleva al infierno. Somos peregrinos. Todos andamos a vida y es una vida temporal. No va a durar muchos años. Hay unos que mueren en cada edad. Todos pensamos, pues yo muero cuando ya soy anciano. Muy bien, ya tengo mis planes. Yo lo dije el otro día. Mis planes que voy a vivir hasta los 95 o 100 años, por ahí. Con buena salud, haciendo todo lo que estoy haciendo ahora. Así son mis planes. Pero saben que, hermanos, Dios es el quien tiene los planes. Hay jóvenes que mueren de media edad, de ancianos. Pero la verdad es que todos moriremos. Ahora, cuando volvemos a nuestro texto, vemos que está hablando en versículo 21 que por la fe. Tenemos ahora Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora en sus notas esta mañana, su boletín tiene también las notas para esta mañana, y si tiene una pluma también puede llenar los espacios que yo dejé en sus notas para ayudarle a aprender y también retener lo que estamos aprendiendo. Esta mañana estamos predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios es de Él. Es el Espíritu Santo quien aplica su palabra en su vida. Y si estamos abiertos esta mañana a su palabra, Él nos puede enseñarnos a nosotros algo para este día. Pues conmigo vamos a aprender un poco en este momento viendo lo que hay en la palabra de Dios. Número 1, vemos la palabra que falta es correr. Correr rebeldemente en lugar de caminar con Dios. Correr rebeldemente en lugar de caminar con Dios. Ahora les invito a que busquen el libro de Génesis. Y vamos a estar también el libro de Génesis esta mañana, capítulo 27, versículos número 41 al 44. Y vamos a estar viendo un poco acerca de la historia, llegando al punto de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 11 es un capítulo hablando de la fe de los patriarcas del Antiguo Testamento. Su historia se encuentra en Génesis, aunque está hablando de su fe en el libro de Hebreos. Aquí en Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano
se mitigue. Ahora vemos que él está corriendo, pero corriendo en rebelión. Y hay mucho en ese mundo que saben lo que deben hacer. Dios ya les había dicho lo que quieren de ellos. Tal vez aquí en esta mañana y Dios ya le había hablado de su necesidad, y en vez de obedecer, anda huyendo, anda corriendo, anda en contra de la palabra de Dios. Así como vemos en inciso A, vemos el deseo de Jacob era el deseo de ser bendecido. Todos tenemos un deseo de tener bendiciones de Dios. ¿Cómo es que vamos a tener bendiciones de Dios? ¿Corriendo en rebelión o caminando en obediencia? ¿Andando al contrario de la voluntad de Dios o viviendo en la voluntad de Dios? Me sorprende cuánta gente dice a una persona rebelde viviendo en pecado que Dios le bendiga, pensando que Dios va a dar por alto su pecado en donde vive. Todos queremos ser bendecidos. No hay ninguno que esté diciendo: Dios, te pido que tú me balices. Señor, yo te pido que tú me castigues. Señor, te pido que tú me juzgues. Ninguno está diciendo: Señor, mándame al infierno donde yo quiero estar. Vemos que todos queremos una bendición, incluso también vemos a Y ahora Jacob, al final de la vida, después de correr en rebelión, apoyado sobre el extremo de su bordón, al momento recordando y reconociendo por lo cual estuvo en esta tierra. Dice en Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vimos el deseo, pero también si vemos la dirección destructiva de la bendición. La dirección destructiva de la bendición. Jacob, él pagó el precio por su rebelión. Cuando vemos a Jacob, y fue bendecido, pero en una forma de engaño, y ahora de eso está ahora huyendo. Y ahora jamás va a ver a su mamá. Jamás él va a tener esa vida y compañerismo con ella. Vemos que él ahora, en lugar de buscarla correctamente, es un rebelde en la búsqueda. Vemos que él ahora está viviendo en su deseo. Su tío le engañó a él. Vemos que él perdió años de su vida con su hermano, con su papá Isaac. Y ahora vemos a Jacob apoyado, recordando, dando bendiciones a sus hijos, recordando que su vida está llegando al final, recordando que es solo un peregrino. Y todos vamos a llegar hasta ese momento en la vida. Vemos también en Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que no quieren hacer caso a la palabra de Dios, busquen su propio camino. Hay solo dos caminos: a la vida o a la muerte. Vemos ahora que está hablando de esa vida. Vemos hizo Jacob, paciencia. Dios tiene un plan. Paciencia. Dios tiene un plan. Muchos de nosotros vivimos una vida de ansiedad, una vida preocupados de toda una vida, no sabiendo dónde ir. Paciencia. Dios ahora tiene todo en control. Estamos llegando a las elecciones con mucho miedo en nuestro país. Estamos viviendo un tiempo cuando no hay seguridad en nuestra economía, cuando hay guerras a la puerta en cada lado. Dios está en control de nuestras vidas.
Hay que tener paciencia para nuestro Dios. Jeremías 21:9 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperáis. Dios ahora tiene algo, ni modo cualquier su situación, ni modo cualquier necesidad que tiene, Dios tiene algo para nosotros hoy en día. Aquí vemos a Jacob apoyado sobre el extremo de su bordón. Al final de su vida ahora, que Él ahora está con nosotros. En esta mañana hay muchos que están corriendo, muchos que corren en el pecado, en la rebelión. Muchos corren tras de las cosas de este mundo. Muchos corren en desobediencia o en rebelión. Muchos andan corriendo afuera de la luz de Dios, en ignorancia, no sabiendo cómo debe andar. Un día vamos a llegar al final. Número 1, correr rebeldemente en lugar de caminar con Dios. Segundo, el cambio evidente cuando conoce a Dios. Cuando vemos a Jacob, vemos a un hombre muy curioso, porque en vez de esperar las bendiciones que eran para él, él quería engañar a su hermano, engañar a su papá, engañar a otros, hasta Labán también, siempre engañando para manipular y tener lo que Dios ya estuvo planeando darle a él. Pero cuando vemos en esta mañana, vemos que el cambio fue evidente cuando por fin conoció a Dios. Vemos ahí en Génesis 32:22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía contra él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: declárame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Vemos ahora en versículo número 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vemos ahora algo pasó en la noche cuando él conoció a aquel en ese momento. Vemos ahora que él está luchando con uno enviado por Dios. Y ahora él está luchando y por fin él ahora está cambiado en ese momento. Vemos el número inciso A. No se sentía cómodo en la tierra extranjera. Cuando hablamos de nuestra vida aquí, llegamos al momento que ya no estamos cómodos. Esta vida nos satisface. Esta vida produce preocupación. Esta vida es una frustración. Y nosotros no estamos cómodos en este mundo que estamos. Y lo vemos aquí cuando él vio, dice en versículo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán, que veía que no era para con él como había antes. Este mundo es un mundo difícil. Y cuando hablamos de nuestro mundo, sabemos que este mundo no contiene lo que produce la paz. Cuando vemos estadísticas esta mañana, vemos que los suicidios demuestran que no estamos en casa. 726,000 suicidios al año ocurre en esta tierra. Vemos ahora también que 70% de la población ve el mundo en decadencia. No está mejorando, sino estamos yendo para abajo. Y ahora vemos a Jacob.
apoyado sobre el extremo desde el bastón, del bordón. Ahora está pensando y recordando de lo que esta vida estaba. Inciso B, su identidad también cambiaba. En Génesis 32:22 dice: el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios con los hombres y has vencido. Vemos ahora su nombre cambiado. Cuando hablamos de Israel, su nombre era Jacob y ahora es Israel. El país se llama Israel, no se llama Abraham, no se llama Isaac, se llama Israel. Israel, quien fue Jacob, no Abraham ni Isaac, sino Jacob. Vemos ahora su nombre es cambiado. Vemos que desde ahí en adelante son los hijos de Israel o los hijos de Jacob. Vemos que Dios ahora está haciendo algo en la vida de él. Y vemos que ahora él está andando adelante. En 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Si conoce a Cristo como Salvador, es un hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Jacob, apoyado, peregrino, porque era hijo de Dios, en camino al lugar del cielo. Vemos ahora que somos peregrinos. La pregunta es: ¿cómo vamos a terminar el viaje en que estamos? Vemos también, inciso C, la forma en que caminaba nunca fue la misma. Cojeaba de su cadera. El encuentro con el Señor le cambió. Su visión cambió. Y ahora vemos este mismo hombre años después apoyado, ya listo para pasar, ya sabiendo que era peregrino. No quería andar como el mundo, no quería llegar al infierno, sino tenía un lugar en donde él estaba llegar, apoyado, adorando, porque Dios le había dado la salvación. Número 3 ahora en esta mañana: primero, correr rebeldemente en lugar de caminar con Dios. Segundo, el cambio evidente cuando conoce a Dios. Número 3, en la ceguedad recordó que solo era un peregrino. En su ceguedad ya no podía ver. Allí vemos en Génesis 48:1, sucedió después de estas cosas que dieron a José, he aquí su padre está enfermo, y él tomó consigo a 2 hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Todos esos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dio: a bendecirlos. A cada uno por su bendición lo bendijo. Los mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Y luego está hablando del momento cuando él no podía ver. Ciso A, nuestras notas: en la vejez solo somos peregrinos. En la vejez está diciendo la palabra de Dios que Jacob, apoyado sobre su bordón, él ahí simbolizando era peregrino. Ese bordón es un bordón de peregrino. Ese bordón, ese se queda para atrás. No lo puedo llevar conmigo, como esta vida la voy a dejar atrás. Esta mañana cada uno tiene un destino. La decisión que toma es donde va a decidir a dónde va. Él ahí estuvo viendo y considerando y recordando la vida que él había tomado. Un peregrino. Estoy hablando con un hermano en esta semana, un hermano mayor de edad, y está haciendo un viaje a Perú. Y luego empecé yo platicando con él, dije: ahora, ¿cuándo va a regresar? Y él dijo: no voy a regresar.
No va a regresar, no va a regresar. Menos que Dios quiere que regrese. Ya grande de edad y ya el pensamiento que tal vez mañana o tal vez no mañana. Y luego él estuvo consciente que es de Dios si voy a regresar o no voy a regresar. Es Dios si Él me da otro día más o me lo quita. Es Dios si yo llego a ser un viejito de 95 años de edad, con mi esposa igual lista como ahora, todo igual la vida. Es de Dios si Él conceda eso. Es de Dios si Él hizo ya es tiempo a venir a casa. Cuando hablamos de esta vida, es una vida en que Él entendía cómo era. Si se ve, en los valles solo somos peregrinos. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero. Está hablando que ahora está en un valle. Él sabe que no va a seguir ya no más. Él sabe que su fin de vida ya llegó. Tenemos hermanos de esa iglesia con enfermedades graves. Tenemos unos que están sufriendo falta en su vida. Y cuando hablamos de eso, es de Dios lo que Él permite. Y aún en ese valle entendemos que hay algo mejor para nosotros. Hay un lugar llamado cielo, que es el hogar de Dios, es donde están los creyentes en Cristo, y con Él podemos ir a ese lugar también. Un lugar hermoso que podemos tener, pero nuestra decisión es para ahora. Yo tengo algunos textos ahí en sus notas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es nuestro Dios, Él está con nosotros. Inciso C, último en esta mañana. En la victoria somos peregrinos. En la victoria somos peregrinos. Dice la Biblia, guardar los tesoros en el cielo. ¿Por qué estamos guardando tesoros en el cielo? Porque queremos vivir en la vida permanente que nos está esperando. Esta vida es una vida temporal. Un mendigo llamado Lázaro. Ese Lázaro fue abusado en su vida. No tenía nada, mala salud. Pero él conoció al Salvador. Y al final de su vida, él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando vemos a uno que está en Cristo, no es acerca de lo que nos ofrece este mundo, es acerca de quien conocemos allá en la gloria. Es Él quien nos dará la vida eterna. Es Él quien nos ha transferido desde esta vida temporal hasta la vida permanente. Dicen 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jacob, ya teniendo unos 147 años de edad, muy grande de edad para esos días, y él ahí estuvo apoyado sobre su bordón, adorando a Dios, quien le había dado la vida eterna, adorando a Dios, quien le ha dado la victoria en este mundo, entendiendo
que este aquí solo es temporal. Este mundo no es permanente, porque vive en la manera de que como que va a seguir para siempre. La vida de un peregrino.